Pero no te pongas pretenciosa, Otilia. Estábamos dando todo esto con mucho amor. Podríamos seguir esperando, pero... No, manda, dale. Ya está, largamos esto, ¿no? Largamos. Listo. Buenas, ¿cómo anda la gente que nos escucha como siempre a través de streaming? Antes nos escuchaban en la radio. Contame. Este canal de YouTube es un canal que usamos desde el Centro de Estudiantes, lo usábamos en pandemia, dábamos tutorías. Mirá vos. Hay tutorías filmadas de Coti, dando historia Muy nacional. Y bueno, teníamos la intención de iniciar con esto que es una prueba bastante resistida. Okay. Bueno, Ale haciendo sus gracias, ¿no? Siempre él tiene que dar la nota. ¿Serio? ¿no? Serio, él siempre tiene que dar la nota. Serio. Bueno, nada, y la intención era poder hablar de peronismo y usar la página de YouTube que tenemos, ¿no? Para bueno, subir videos y demás. Aviso, ya que estamos en la misma página, hay un documental que hemos hecho, está espectacular. Ok, hay que mirarlo. Pueden mirarlo. Pero bueno, nada, la intención entonces era juntarnos a hablar de distintas cosas, pero todas relacionadas con un tema que es el peronismo. Bien. Así que, bueno, le cuento a la audiencia, si la hay, supongo que somos millones, seguramente. Muchísimos. Sí, muchísimo. No. Que me encuentro con Zoe, que es de Viedma, la Olis. presidenta del Centro de Estudiantes de Viedma y además vicepresidenta de la Federación Universitaria del Comahue. ¿Cómo andás, Zoe? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos, Juaco, cómo estás? Bien, la verdad que bien. Hoy laburé, tuve un día poco agitado y ahora, bueno, veremos qué sale. ¿Qué sale de esto? Exactamente. Y bueno, en los controles, ¿no? El titiritero de la imagen y el sonido, el señor Alejandro Cifuentes, que bien, creo que no funciona así. Era una metáfora. No saldría Creo- nada de esto. no, sin él, claro, nada de esto No, saldría así. mirá lo bello que está todo. Y sin el aporte de Pablo, que está en la oficina, porque esto Del se va otro lado. burocratizando, claro, y empezamos a... Sí, Sosteniendo toda esta estructura para que no nos vuelvan a voltear, porque recién... recién nos quisieron voltear. Exacto. No saben cómo bajarnos. Hemos sufrido un atentado, pero acá estamos de vuelta. Exactamente, sí. Para los que estaban siguiendo antes, tuvimos un traspié, se quemó, se quemó una computadora. Está bien recagado. Desconocemos igual qué carajo pasó. Claro, no pero la vamos bueno. a pagar, lo estamos diciendo desde ya. Y bueno, nada, esas cosas ocurren y nada. Se demoró la salida al aire. Vos tenías un escrito ahí, no sé qué tenías en la mano, Zoe. Chan. Porque Alejandro preparó algo para el día de la fecha. Yo no sé si esto va a salir bien, porque me avisó que tenía que hacer esto. Está preparado 5 con segundos. horas de anticipación, No, está perfecto. inspirado en un libro que no sé si alguno de ustedes habrá leído o los que están escuchando. Un libro que no es de peronismo, un libro que Nada es que el famoso Elige tu propia aventura. Ok, elige tu propio. Claro, vos lo ibas leyendo, te daban Ok. opciones y en base a esas opciones vos... Yo tengo que elegir. Claro. Y para comprender cómo es la dinámica, vos lees, yo tengo que elegir, pero todas Y van a estas suceder cosas. cosas que ocurran, que diga el texto, van a estar relacionadas con el peronismo. Ok. Puede ser. Ok. Bueno, escucho. Bueno, voy a empezar a leer. ¿La 1? No sé. Bueno. Ansiedad, disculpe. Soy Bien. tipo ansioso. Elige tu propia aventura peronista. Ok, Vamos a ver qué tan peronista sos, Juaco. listo. Estoy listo. Camiones voladores, lluvia radioactiva y robots libertarios. Bien. Estás en el año 2054 y sos candidato a presidente. Bien. Por el partido. Y acá le leo las opciones. Sí. Bien. 1. El Escuadrón Cívico Intergaláctico. Ni en pedo. Ni en pedo. Ok. ¿Qué más? 2. La Izquierda Cuántica. Ajá, no. 3. Unión Cósmica para la Victoria. Y voy por esa. Pero sí. pará. Sí, ¿quién más? 4. Los Herederos de Conan 3.0. No, y ese... Podría ser ambiciosa la propuesta,
¿quién no quisiera, no, reflotar un perro? Tal cual. Y además, como viene la sociedad, me parece que vamos a llegar a quizá, ¿no? A tener un líder perruno, pero me voy por la tercera, Bien. si pudiera elegir. Unión Cósmica para la Victoria. Exactamente. Bueno, ese va a ser tu partido. Ok. Bien, vas Sí. primero en las encuestas. Ok, bien, vamos. En la calle se Vamos siente un clima de triunfo. Bien. Pero en el último acto de campaña, tu candidato a vicepresidente es criticado por dichos polémicos. Ajá. Esos del escuadrón cívico son todos socialdemócratas. Hay que exiliarlos a Júpiter por el bien de la Tierra. Excelente. Sí, se los apoya los dichos del... sigue esto. Ok. Bien, a pesar de las críticas, ganás las elecciones. Bien. Parece que a la gente no le importó mucho el comentario. Igual tu vice nunca se retractó. Ok. ¿Quién sería tu vice primero? Y Coti tiene que ser mi vice. Sí, Bien. sí, claramente. Bien. Es obvio. Y además sería una persona que diría esa frase, ¿no? Estoy seguro. Sí. Tal cual. Bien. Bueno, ahora vas a tener que elegir. Y a partir de la elección Ajá. pasa algo. Bien. Ok. Le leo las 3 opciones. Dale. Bien. Yo voy fijando a ver si estoy Ok, haciendo ok. bien la actividad. Muy bien. Tu primera medida de gobierno es... Sí. Tenés 3 opciones. Ok. Robots para todos. ¿Considerás que es el momento de distribuir tecnología para que en cada casa haya un Perotron X21? Ok. Sí. ¿Qué otra más? 2. Hacer un megaestadio de fútbol flotante, ya que se va a celebrar la Copa de la Vía Láctea. Haces de secretario de Deportes al pibe de fútbol libre y decretás la eliminación del VAR en suelo argentino. Primer medida podría ser, ¿eh? Sí. Bueno, sigamos, sí. Y la última. Ajá. Traes capitales marcianos, los cuales prometes que van a servir para, de una vez por todas, desarrollar la Argentina. Que los marcianos son repiolas, y si no les pagas al toque, está todo bien igual. O sea, y yo te Hacé diría... un análisis de cada una de las propuestas. Ok, bueno, la primera, Robot para Todos, me parece buena. Lo que me pregunté, y bueno, ¿en qué estado recibiría la nación? Si uno tiene los recursos para, de un día para el otro, primer medida política que uno va a hacer, ¿no? Darle el robot a todos. No estaría mal, sería bastante amigo de esa política. La segunda, la de la cancha de fútbol, a mí me gusta. Cancha de fútbol, ¿no? Entendí que era... bien. Flotante, además. Sí. Mal no flota. viene. O sea, ¿quién no quiere tener una cancha de fútbol flotante? No, y además si Argentina fue elegido para la Copa de la Vía Láctea, o sea, tenemos que tener un... Somos nosotros. ¿Sabe qué? Nos comemos el mundo de una. Y la otra, pedirle a... traer capitales marcianos. Sí, bueno, ahí se me complica. Y habría que pagarle a los marcianos. Porque, viste, cada uno tiene sus regulaciones. Sí, pero dice que son repiolas y que, bueno, cuando puedas, o sea... Claro, bueno, habría que ver la situación del país. Yo creo que me inclino a la de los robots, pero calculo que sería una opción a largo plazo, así que haría la cancha de fútbol, sin ninguna duda. Bueno, leo ¿qué es lo que sucede por haber elegido hacer un megaestadio de fútbol flotante? Ok. Para. ¿Para qué así? Como ya eligió, que le decimos las otras opciones en las cuales hubiera caído, ¿no? A ver. Bien, primero sí. leo las otras, ok. Espera, sí. Si tu primera medida hubiera sido robots ¿Robot? para todos, Ok. los robots se hacen con el control de la República Federal Argentina, Excelente. esclavizando al pueblo argentino. Tu compañero del PJ que está picando cobre con vos te reclama que te avisó. Eso te pasa por tecnócrata. Un peronista de verdad jamás confiaría en una máquina. Ok, genial. Bien, zafaste. Ok. Y la de los capitales marcianos. Estás en el segundo semestre, los marcianos llegan a la Casa Rosada a cobrar la deuda externa espacial, le querés pagar con criptopesos, pero bueno. te rechazan la oferta y Ok. se quedan con la Patagonia. Un costo menor. Sí, ok. Bueno. Bueno, son marcianos, que espero. Bien. ¿Qué mate? Y la tuya, la que elegiste, que fue La de la cancha la de de fútbol. la cancha por de supuesto. fútbol. Era obvio. La selección pierde en cuartos contra Italia del Sur. Sin embargo, el choripán de cancha se vuelve el alimento más famoso de la galaxia. Y le ganamos el lado cultural. Las exportaciones crecen y bajás la pobreza. Ganás las próximas elecciones con el 85% de los votos. Era obvio. Sí, Aplausos. era obvio.
Sí, era obvio. Era la Salió cancha de fútbol. 100% peronista. Sí. Tal cual. Era la cancha de fútbol, era obvio. Sí, efectivamente, yo creo que la Argentina tiene un valor político muy grande que tiene que ver con su capacidad para explotar la cultura nacional e invadir a otras regiones sin la fuerza, solo con encanto argentino. Y bueno, somos capaces de, por ejemplo, eso, llevar el choripán a todas las canchas de fútbol. Cosa que nos hemos quedado lentos ahí. Podríamos ya haber empezado con esta tarea. Sí. Porque además hay choripanes de todo tipo, viste que hay choripanes de pollo, de cerdo. ¿En dónde comes vos? Ah, esas hay cosas? choripanes de pollo. Vos sabés que le agregan grasa de cerdo para que no queden tan secos. Pero sí, los hay. Por eso, es solo cuestión de inteligencia argentina, sí. Yo creo que se podría hacer tranquilamente. Bueno, y reelegiste, así que tan mal no te No, tan mal no me fue, no, si tengo Y por el claro 85%. cuál es mi pueblo. Además ganamos Claro. la Copa América, ganamos el Mundial. Otra Que nos copa queda, más. de la Vía Láctea, ¿no? Más vale. ¿Sabés cómo hago todo lo posible para que sea en Argentina la sede Igual- Hay que de la Vía inventar Láctea? premios. Hay que inventar copas porque ya no... Sí, claramente, no nos queda más nada para ganar. Es Así que lo hemos ganado todo. Sí, nada de esto. Ponemos la sede y seguramente vamos a tener algunas ventajas en algunos partidos, ¿no? Digo, ya que está. Imagínate si el fútbol está arreglado ahora, no va a estar arreglado. En su momento. Millones de años, ¿no? En 2054. Claro, exactamente. Así es, bueno. Estuvo bueno. Buena iniciativa, Ale. La verdad Me que voy a seguir esperando este tipo de. Está bueno como Perfecto. para arrancar y bueno, ejercitar un poquito el peronismo en base a esto. En base a eso, sí, exactamente. Bueno, podría ser una prueba que ahora, a partir de ahora, dejemos, cualquier compañero que se quiera sumar, ¿no? Le hacemos Un test. esta encuesta. Un test. Claro, no es que te va a dejar afuera, porque la verdad que el No. peronismo no deja afuera a nadie, pero por lo menos vamos a tener una idea de con quién tratamos. Viste que hay peronismo más... Y de hecho podemos armar uno socialdemócrata. tipo con las vertientes del peronismo Claro. y ver de qué vertiente sos dependiendo de tu selección. Exactamente. Esto que dice Zoe es interesante, ¿no? De qué vertiente es el peronismo, porque uno de los temas centrales que trae siempre a discusión el peronismo es quién es más o menos doctrinario, ¿no? Quién responde mejor o peor a la doctrina y al movimiento. Hay quienes sostienen, ¿no? Que un peronista es aquel que ha leído la doctrina y bueno, la comprende, está inculcada en su ser y sin embargo también lo que vemos es que aún con una doctrina y demás, pareciera que existen distintas exégesis de la doctrina, como es el caso de la Biblia, ¿no? para los cristianos, y bueno, termina ocurriendo que hay muchas versiones del peronismo, ¿no, Zoe? Sí, tal cual. ¿Vos a cuál inscribirías o adscribirías, perdón? Uy, no sé, no tengo idea. Porque quizá el peronismo necesita de cierta indefinición, ¿no? Cierta ambivalencia pendular que haga posible estar en todos lados y en ninguno al mismo tiempo. La física cuántica no la inventaron los físicos, la inventó Perón, es evidente. Tal cual, exactamente. Sí, Perón le decía eso, ¿no? Bueno, nada, en realidad no lo decía Perón, ¿no? Lo que lo estudian hablan de una conducción pendular, ¿no? Dicho en criollo que le decía que sí a todos y bueno, estaba con todos no, dando vueltas por ahí, pero... sin embargo, bueno, un día podríamos abordar el tema de que el peronismo justamente esto tiene distintas ramificaciones, lo vamos a estudiar, yo creo que es un tema de conversación que se puede hablar, sobre todo para entender la complejidad de la historia argentina, porque al estudiar el peronismo yo creo uno termina estudiando sin quererlo la historia argentina y la complejidad que la contiene. Quiero decir, uno podría decir fácilmente Perón era milico, ¿no? Y con eso, no sé, asociar a Perón a Mussolini o asociarlo Al nazismo. al nazismo. Podría hablar de Perón y la AAA, ¿no? De López Rega y también puede hablar de Perón y la ampliación de derechos laborales, de Perón y de Evita, de Perón
y Mujica, de Perón y, digamos, distintas figuras de John William Cook, figuras que primero Perón eligió, ¿no? A su lado. De hecho, cuando Perón se va, un día podemos hablar de este tema, del país exiliado, deja como dirigente del peronismo a John William Cook, que justo no era el menos comunista, ¿no? No, para nada. Era sí, sí. muy de centro. Sí, claro, muy un tipo de centro. Y bueno, nada, pienso que el que se queda con una versión unívoca de Perón, única, digamos, se pierde la complejidad del peronismo y de la complejidad de la historia argentina. Entender Ezeiza, que se están matando a tiros dos grupos que son los dos considerados peronistas y que uno es más de izquierda, otro menos de izquierda, pero al mismo tiempo el que se supone que es de derecha es sindicalista. Quiero decir, y es toda una rama de laburantes del sector obrero, ¿no? Quiero decir, y el que es de izquierda en realidad es una rama más asociada a la juventud. Entonces, da para pensar que si uno se quiere casar con una idea de que el peronismo es una sola cosa definida y demás, te estás quedando corto. Sí. Creo que te quedas corto, ¿no? Así que bueno, uno de los temas quizás que queríamos trabajar hoy tenía que ver con hablar un poco de la doctrina, de charlar qué propone el peronismo, qué es eso de justicialismo, porque viste que el peronismo, bueno, claramente se llama a sí mismo no justicialista, así como el marxista diría yo soy comunista, el que siga a Bakunin dice yo soy anarquista, el que sigue, no sé, a Adam Smith dirá yo soy capitalista, liberal. Uno podría decir, quizá, si yo soy peronista, soy justicialista. Y la pregunta es, ¿qué es el justicialismo? Y qué busca, ¿no? Expresar. ¿Vos has trabajado este tema, Zoe? ¿Alguna vez has hablado del tema? Nunca hablé del tema así, digamos, en un espacio como este, y bueno, nada, por ahí es más lo que uno lee o lo que vamos haciendo en el día a día, pero nunca me pasó así que vamos a aprender también acá. A ver qué onda, ¿no? Podríamos entonces traer, lo que traía hoy pensado era rememorar un libro que nos legó un compañero que hoy nos acompaña desde el peronismo intergaláctico y que bueno, habla justamente de la doctrina peronista. Hablamos de un libro hecho por Méndez, el apellido, un médico entiendo que era, asociado con Perón, que le gustaba también la filosofía y se aboca a construir un texto que él titula como La Doctrina. Bien. En ese texto empezaría diciendo que es un texto, o sea, nos encontramos con un texto escrito de una manera muy particular. Son párrafos chiquitos, encontramos que un tema se desarrolla en una hoja y pasa al siguiente y se desarrolla en otra hoja y punto. Y que hablamos de letras grandes, de párrafos cortos, concreto, no abunda de esdrújulas, que es el otro tema que tenemos, ¿no? Que siempre que hay que explicar algo parece que hay que adornarlo, llenarlo de palabras difíciles, claro, y todo ese tipo de cosas. No, Méndez había pensado en construir un texto destinado a los laburantes de Argentina. Y entonces acotó, ¿no?, la doctrina, la explicó en pocas palabras, porque cuando uno está laburando la verdad que llega cansado a la casa, no le da la vida, está embolado, y encima si hay que ponerse a estudiar, ¿viste? Ese es un privilegio burgués, diríamos, ¿no? Un privilegio de clase media o de alguien que tiene quizá alguna garantía de otro orden cultural, social, que le ha permitido quizá
bueno, Dedicarse a eso. Claro, dedicarse a eso y tener tiempo para leer. Que quizá otro día, ya que estamos hablando de cosas que podríamos trabajar, podemos hablar del tiempo, ¿no? Y cómo signa la vida de las personas. Les decía, entonces Mende construye un texto interesantísimo, que bueno, que resume en pocas palabras qué es el justicialismo, por qué el peronismo justicialista, y intenta que sea ameno para cualquier trabajador. Bien. Ese texto lo vamos a retomar hoy y a contar simplemente algunas cositas que tiene el texto. Si nos da el tiempo, porque no sé cuántas ganas tenemos hoy de charlar y de hablar, si las máquinas no se nos colapsan de repente, podemos hablar de otros temas que también traje para hablar, que están relacionados obviamente con la doctrina y el movimiento justicialista, peronista, llamémosle como queramos ahora. Después vamos precisando. Acá, Sí, dale. en el chat están diciendo que no andan los mates, preguntan porque... Sí, están de adorno. Exactamente. Es sí. parte de la Tibio, escenografía, tibio literalmente. Tibio Porque como radical. Dijo, el sí. agua no Sí. estaría. No está funcando. Así que, bueno, dado que no hay mate, terminamos charlando de la vida. Igual podríamos hacerlo distendido, que uno se pare y busca agua, ¿no? Y ese Bueno, tipo de- listo. No, sí, le estamos Se tirando sintió un palo. tocadísimo. Tampoco que estaba cumpliendo un rol muy Bien, importante. Bien, Ale, bien. Gracias al chat por siempre acompañarnos con este tipo de... ¿Cómo? Ok, que no se Yo caiga. sé que va a salir Bien, la única bien. función que tenía el Ale era... Bueno, Garantizar que salga. Y Exacto. ahora sin él, bueno. sin él, tampoco que lo garantizó antes, se nos cayó antes así. Bueno. Bueno, este libro del que hablábamos hace un ratito, el de Mendé de la doctrina, Bien. comienza indagando sobre algunos problemas que tiene la existencia humana. Se pone existencialista. Ustedes imagínense un texto en 2 párrafos. Inicia diciendo el texto, la humanidad tiene un problema. El problema arriba en la dificultad del ser humano de llegar a eso que llamamos la felicidad. Bien. ¿Cómo hace el ser humano para poder desenvolverse en la vida? Y no solo eso, porque sí, claro, un esclavo también, digamos, se desenvuelve en la vida. Lo que quiere el esclavo, lo que quiere cualquier persona, además de eso, dice Mendé, es, bueno, la felicidad, arribar a la felicidad. Y si bien nos podríamos poner filosóficos, que creo que además es la idea del autor, ¿no? Él intenta no profundizar tanto en los conceptos, por esto que les hablaba, ¿no? Un texto más bien corto, interesante. Ahora, podríamos pensar en la condición de la felicidad, ¿no? Uh-huh. Si la felicidad es igual a la alegría, si la felicidad supone que no haya más tristezas, o si incorpora algo del padecer adentro, ¿no? Preguntas que, al responderlas, sin querer, también están pensando qué tipo de sociedad queremos, ¿no? O sea, yo me imagino una sociedad futura donde todos somos felices, pero yo la felicidad la pienso desde un lugar donde no hay sufrimiento. Bueno, estoy imaginándome el cielo, ¿no? Okay. Ahora, si yo pienso en la felicidad como un espacio donde coexista la tristeza, pero quizá prime otro tipo de cosas, o la tristeza sea sobre algunos puntos, quizá, a ver, de frustraciones o de metas que uno a veces no logra alcanzar tan fácilmente, pero que no la logra alcanzar por cuestiones económicas, por cuestiones, ¿no?, de otro orden, que no sean las digamos, que donde no prime la voluntad del sujeto. Uh-huh. Bueno, Mendé empieza esto, ¿no?, diciendo, bueno, la humanidad ha buscado la felicidad. Y nos avisa el autor que frente a esta búsqueda se encuentra la humanidad con 2 problemas. Bien. 2 tipos de problemas. El problema número 1 tiene que ver con un problema humano, de la humanidad. Porque uno, para realizarse y ser feliz, necesita ciertas concesiones materiales. Ajá. Bien, o sea, si no hay comida, nos No hay morimos de posibilidad. angustia, claro. No nos cagamos de hambre. Si no hay un abrigo,
nos morimos de frío, si no hay una casa, nos quedamos no sin un refugio. Ahora, dice Méndez, bueno, el otro problema de la humanidad es que con lo material no alcanza. Quiero decir, si una casa no es a la vez un hogar, por ejemplo, lo material no alcanza. Queda ahí. ¿No? Si yo no disfruto la comida que como, por ejemplo, podría ser lo material queda ahí. Pero saliendo de la cuestión emocional, hablamos también de algo que le encuentra un propósito al sujeto por encima de lo material, ¿no? ¿Para qué estoy acá? ¿Con qué fin? Y esa pregunta es una pregunta muy profunda, que ustedes imaginen está redactada en un textito muy chiquito, quiero decir, en 2 párrafos, una pregunta que es profundísima, ¿no? Sinceramente, ¿cómo nos realizamos como seres humanos? ¿Alcanza lo material para realizarnos? ¿Y qué sería realizarnos? ¿Cómo yo me siento bien conmigo mismo, independientemente de lo material? Ahí surge toda otra ramificación que a veces podrá encontrar su encauce a través de la religión, otras veces a través de la política, otras veces, qué sé yo, a través de metas deportivas, culturales, la música, por ejemplo. Sí. Pero, como sea que aparezca esa realización, uno de los grandes problemas de la humanidad también tiene que ver con eso. Bueno, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el fundamento de mi existencia? Entonces aparecen estas 2 caras, ¿verdad? Una, por un lado lo material y por otro lado lo espiritual. Lo espiritual. Bien. El otro problema que trae el texto tiene que ver con un problema social, dice Méndez. ¿Por qué? Porque el ser humano rápidamente entiende que solo no llega a ningún lado. Necesita vivir en sociedad, somos seres sociales. Si no nos hubiera criado alguien, nosotros hubiéramos muerto muy rápidamente en nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Si no nos enseñan a hablar, nosotros no aprendemos a hablar. Si no nos enseñan a caminar, nosotros tampoco. Así sucesivamente, todo lo que hacemos y somos depende y es producto de vivir en sociedad. Exactamente. La contracara de eso es, bueno, ¿qué tipo de sociedad queremos? Entonces, bueno, sí, vamos a vivir en sociedad. ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué vamos a privilegiar? Y ahí aparecen como 2 posturas, ¿no? ¿Privilegiamos lo colectivo por encima del individuo o privilegiamos lo individual por encima de lo colectivo? Hacemos, por ejemplo, que una persona que quiera estudiar para, no sé, psicólogo, le decimos, no, vos psicólogo no vas a estudiar enfermería, porque la sociedad está necesitando enfermeros. O hacemos que cada quien pueda estudiar lo que quiera, aunque corramos riesgo de quedarnos sin enfermeros, ¿no?, disponibles, porque todos eligieron otra opción. En una sociedad de masas podríamos decir, bueno, más o menos todos van a elegir alguna carrera que no es random. Ahora, en una sociedad pequeña, prima quizá encauzar las elecciones de las personas en elecciones concretas, ¿no? Decía Durkheim, un sociólogo, que bueno, las sociedades pequeñas tenían... Sí, ¿ibas a decir algo? No, es que llegaron los mates. Grande, Ale. Ahora sí. Sí, ahora sí. Yo te voy cebando. Lo que no llegó es la yerba, me parece. Me parece que ¿cómo es? Era sin yerba. Y este será nuestro primer sponsor. No, mirá, por suerte no sé. No, sí se ve, sí. Un sobre invisible. Bien. Decía Durkheim, le decía recién, ¿no? Un sociólogo, no importa, un pensador de las sociedades, decía el chabón, que las sociedades pequeñas, las sociedades tendían a ser mecanicistas. ¿Qué quiere decir? ¿No? O a tener un control un poquito más riguroso, ¿no?, sobre las acciones que hacían los habitantes de las sociedades, una moral más elevada, un cuestionamiento hacia la práctica individual de cada quien. Nosotros eso en Argentina lo resumimos con una frase que es pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, tenemos sociedades pequeñas, por ahí tienen controles morales más grandes sobre
la sociedad, sobre las personas, los individuos. Por otro lado, nos encontramos después con sociedades de masas que, bueno, el control moral es más difícil, menos puntilloso, o quizá empiezan a existir otro tipo de controles, claro, aparece Foucault, ¿no? Ahí con panóptico y ese tipo de cosas. La cámara en un supermercado, quiero decir, ¿no? Empiezan a controlar quizá la conducta de un ser humano, de un individuo de esa sociedad, quizá a través de otros medios. Pero hasta que esa tecnología llega, bueno, lo que uno ve es que hay quizá una dificultad más grande para el control de un individuo en específico, y empiezan a aparecer otras formas. Viene la policía y reprime un conjunto, quiero decir, ¿no? Aparece el grupo social, aparecen guetos, ¿no? El interés de la sociedad y de las personas de poder destacar dentro de un océano de gente. Bueno, entonces, volviendo a Mendé, otro de los dos grandes problemas que trae la humanidad consigo en la búsqueda de la felicidad tiene que ver con hacia dónde tiende. ¿Tiende una sociedad individualista que pueda caer en dificultades grandes, por ejemplo, en la dificultad de encontrarnos con individuos que primen su propio bienestar por encima de otros? ¿O pensamos en realidad en una sociedad más colectiva donde prime el interés de la sociedad por encima del individuo? Repasamos entonces los problemas. Bien, los problemas humanos, espiritual y material, y los problemas sociales, individualismo y colectivismo. Mendé desde ahí empieza a interrogar estas 4 problemáticas humanas. Las que tienen que ver con el humano, con el ser humano, es sencilla de resolver. O sea, quiero decir, Mendé lo que nos dice es, si uno se queda solo con una postura espiritualista o idealista, no alcanza para vivir, porque vos necesitas un pedazo de pan para morfar. Ahora, también dice Mendé, si uno se queda en una práctica meramente materialista, no basta, ¿no? Lo material para desarrollar la vida y las virtudes humanas. Dice el Cristo, ¿no? Estaba en la Biblia, decía algo así como, no solo de pan vive el hombre. Ajá. No podemos solamente pretender que la vida humana se acabe en comer pan y ese tipo de cosas. Vieron que hay reclamos europeos, muy, no sé si vos los tenés presentes, Ale, al pueblo pan, ¿no? y a los ricos mierda, dice. Bueno, ¿de dónde saca esas frases? Sí, ¿no? Sí, eran cánticos, ¿no? Europeos, ¿no? Bueno, en Argentina diríamos, no, pan no, gracias, no, pan dásela a alguien que no disfrute la vida. A nosotros danos comida digna, dame un asado, dame, ¿no? Algo que disfrute comer. Sí. Hay un pelado en el chat que está diciendo, el choripán es la síntesis de lo que están diciendo. Exactamente, ¿no? Está perfecto. Uno podría pensar que el choripán solo es igual que un choripán, digamos, perdón, que un chori por separado. No. Es decir, el choripán, esa mezcla riquísima entre pan, algo material y necesario, pero un chori también lleno de grasas saturadas, de ese colesterol que abunda, gracias a ese olor hermoso, que es el producto además de haber quemado e incendiado un pedazo de leña que a la vez tuvo que estar talado. Bueno, esa producción, ese conjunto, esa síntesis, nos da como resultado, por supuesto, el punto justo, podríamos decir, entre el espíritu y la materia. El choripán por sí solo no alcanza. El pan por sí solo no alcanza. Pero el pan y el choripán juntos, estamos hablando de peronismo, y estamos hablando de una respuesta donde no nos quedamos solo con pan y tampoco nos quedamos solo con el espíritu, ¿no? Okay. Por otro lado, el otro gran problema del individualismo-colectivismo, dice Mendé, trae aparejado 2 tipos de sociedades. En las sociedades fuertemente colectivistas, el individuo muy difícilmente se desarrolle de manera individual o encuentre algún tipo de razón de existir por fuera de la sociedad.
incluso puede llegar a quedar solapada su felicidad por la felicidad de un conjunto. Ajá. En el caso del individualismo, lo que encontramos es al hombre siendo lobo del hombre, ¿no? Es decir, encontramos una sociedad donde no me importa el otro con tal de obtener mi Primar lo privilegio mío. o mi grupo familiar que obtenga el privilegio, ¿no? de algo. Frente a esa coyuntura, bueno, dice Mendé, tampoco nos sirve, porque una sociedad profundamente individualista, primero no es una sociedad, es una especie de red. Claro, un conjunto de individuos. ¿No? O sea, la sociedad implica otra cosa, no que cada uno se salva por sí solo, ni que no hay puntos de común acuerdo entre las personas, sino al contrario, dice Mendé, una sociedad debería demandar cierta comunión, ¿no? Un punto de encuentro. Sí, eso No, y que se mide solamente por intereses. Es justamente esto, una red que se va a entrelazar mediante la conveniencia de alguna manera. Exactamente, o sea que tampoco, ¿no? sirve eso. Y frente a esta coyuntura, donde vemos estas grandes posturas, Mendé nos dice, bueno, han habido ensayos. Ajá. Bien, han habido sociedades que han reunido las distintas variables, qué sé yo, sociedades que fueron individualistas y espiritualistas, sociedades que fueron espiritualistas y colectivistas, sociedades que fueron colectivistas y materialistas, y sociedades que fueron individualistas y materialistas. Uh-huh. Las sociedades espiritualistas, digamos, e individualistas, él las asocia a las grandes monarquías absolutas y demás. Bien. Pero traen como dos cuestiones. ¿Cuál? Una, bueno, el desagrado con la vida humana. Es decir, vos podés ser esclavo, total sos libre en el espíritu. ¿Me explico? No necesitas ser libre de las cadenas porque lo material no importa. Uh-huh. Vos podés llegar a dejar de lado tu vida material y vivir en la más cochina miseria, esperando alguna vez llegar al cielo cuando mueras, y entonces vivir la vida que no tuviste en vida recién cuando te morís. Esas sociedades, dice Mendé, trajeron fuertes injusticias. Claro que sí. Tal cual. ¿No? Porque sí, vos vas a tener el cielo, ese es tu consuelo. Por ejemplo, o vas a reencarnar en un ser divino y así sucesivamente. La otra cara que tiene este tipo de sociedades, que al ser individualistas también o buscar el beneficio propio, claro, se junta el hambre y las ganas de comer, quiero decir, ¿no? Una persona que busca el beneficio propio y que encima te adosa y te tranquiliza con la salvación el día de mañana. Entonces, por un beneficio propio, yo tengo las riquezas y vivo los lujos hoy, y vos, tranquilo que vas a tener el cielo, no esperad sentado. Dice Mendé después que sí, claro, así como está esa, también hubieron sociedades que eran individualistas y materialistas. ¿Cuál podría ser esa? Capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo tiene la potestad de ser una sociedad, un conjunto de individuos que arman una especie de red, no tanto una sociedad, pero una sociedad donde prima el interés común, propio, y se buscan respuestas a la vida únicamente materiales. Uh-huh. ¿Bien? Podríamos pensar que este tipo de sociedades no piensa al individuo por fuera de lo material. Nos deja rengos. Proponía Adam Smith, el ideólogo de alguna manera del liberalismo y de este capitalismo atroz que hoy nos atropella, nos proponía pensar una sociedad donde todos sus individuos sean egoístas, ¿no? Y busquen sus propósitos personales, materiales obviamente, y su desarrollo individual. Él decía que en una sociedad de gente egoísta, casi por accidente, al querer triunfar vos, vas a generar condiciones industriales y demás que va a beneficiar
por accidente, ¿no? Insisto, a los demás. Entonces, vos pensá en tu lucro individual, sé egoísta, pensá solo en vos, porque eso que haces te va a llevar a triunfar dentro del capitalismo, y cuando triunfes vas a generar laburo, vas a generar riqueza, vas a generar plata, que le va a servir a la nación, que le va a servir a la gente. Entonces, en la cabeza de Adam Smith, uno tenía que ser individualista, pensar en lo material por encima de todo, para luego arribar al bienestar social. Entonces el camino era... Por derrame. Claro, por derrame. Era del todo así. Bueno, nos podríamos poner a discutir 1000 horas sobre Adam Smith, un tipo muy, muy complejo. Sí. Él sí decía, Adam Smith, en su época, bueno, ahora hay que garantizar algunas condiciones mínimas de vida para la gente. Eso los libertarios y los liberales parece que se lo olvidaron. Pero no llegaron al capítulo, tal para vez. mí no llegaron. Es grande el texto de Adam Smith, seguro que no llegaron a leerlo. Pero bueno, quiero decir, Adam Smith también decía ese tipo de cosas. Pero sí lo que prima, esa ideología a la que llamamos liberal y capitalista, como ¿no? Fuertemente capitalista, arraigada, bueno, termina siendo una sociedad individualista y materialista. Han habido otro tipo de sociedades, claro. Por ejemplo, dice Méndez, está la sociedad stalinista, ¿no? La del comunismo del siglo XX. Y es lo que nos dice ahí, bueno, lo que vemos es una cuestión colectivista, o sea, es decir, una sociedad colectivista que tiende a lo común, ¿no? A hacer que el Estado sea propietario de todos los bienes de la sociedad, y por ende, si el Estado somos todos, todo es de todos, ¿no? Pero la realización del hombre, dice Méndez, más errado, menos errado, es lo que él propone pensar, está orientada hacia lo material. Marx mismo lo dice, ¿no? En su lógica de pensar la filosofía, él es materialista, materialismo histórico. Podríamos cuestionar si en realidad lo dijo Marx, insisto, los marxistas, hay toda una cuestión con eso, pero podríamos pensar que en tanto Marx dice, para ser libres, no hay que pensar en la libertad, sino hay que ser libres efectivamente y romper las cadenas. Bueno, en tanto Marx diga eso, termina siendo obviamente un perfil mucho más materialista. Pero además hay toda una concepción de ciencia, ¿no? Que está detrás del marxismo. Siempre hay que tener hechos empíricamente demostrables, ¿no? Toda una lógica positivista que permite el esclarecimiento de la verdad. Entonces, sí, Ale. Una interrupción. Dime. Sí. Pequeña, ¿no? Porque la gente está opinando. Ok. Una de las preguntas es, ¿hasta qué hora más o menos sería el...? Hasta que nos pinte. Bien. O nos dé hambre, que lo más probable es que sea ahí. Otra persona respondió y dijo, hasta que el juego termine de hablar. Cosa que nos lleva al primer punto, que no sabemos. Y eso puede ser muy no sabemos tampoco cuándo. Tampoco se sabe. 9:10, 9:20 puede ser. Sí, más o menos. yo creo que Sí. sí. Después otra Ya persona estamos- preguntó cómo se suscribe después de esta Ok. primera parte, y otra cómo se denuncia directamente ya. Bien, bueno, la de denunciar no la vamos a contestar. Porque Bien, acá- me parece bien, Joaco. Solo porque me parece que Una no falta nos de conviene. Y bueno, y la otra, nada, esto... Que hagan su propio vamos a programa. mandar el QR para que depositen ahí mirá el día que voy a pasar después. Que hagan su streaming y ganen las elecciones. Ganen su elección, exacto. Nada, esto le decía, la sociedad de marxistas, termino con la idea, ¿no? La sociedad de marxistas, o esta sociedad stalinista, que es un ensayo, ¿no? Bueno, va a tener una concepción donde prime lo material y donde las decisiones de los individuos estén sometidos también a la necesidad social. Bueno, dice Méndez, esto insectificaría de alguna manera la voluntad del ser humano. Después, por último, nos encontramos con sociedades colectivistas espiritualistas, ¿bien? Donde vemos que quizá el desarrollo del ser humano en la vida diaria no aparece, quiero decir, ¿no? El hijo de herrero va a ser herrero, el hijo de carpintero va a ser carpintero, no hay una posibilidad de ascenso social, ni de pensar un desarrollo distinto al de tu familia, de tu legado, lo que fuera.
Y estas sociedades, además de sostener de alguna manera esa desigualdad primera, se sostiene a través de una verdad teológica o espiritual que también encuentra algún sentido a su existencia, ¿no? Si voy a tener una vida de mierda, por lo menos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, una respuesta podría ser espiritual. Porque sos el pueblo de Dios, o porque fuera lo que fuera, sos el elegido, bueno, te quedás. ¿Eso da algún ejemplo el texto sobre cuál? Tenemos sociedades más bien, él la piensa feudal, ¿no? En una Bien. etapa más feudal, donde dice, sí, es colectivismo, porque hay una... O sea... Una organización... ¿Me entendés? unitaria. Social que se hace muy marcada, son sociedades chicas, me explico, y demás. Y no hay un rey que vos digas, bueno, acá está el rey que nuclea, ¿no? Que como una figura de un sujeto individual que organiza la existencia de todos, sino más bien como la tradición haciendo de la suya y sosteniendo los vínculos sociales, como en otra línea. Y después la presencia fuerte de la iglesia. Frente a estas coyunturas, lo que nos termina diciendo Méndez es, bueno, la sociedad no se termina de realizar nunca. No se termina de realizar nunca porque, o en una, sí, espiritualmente está desarrollado, pero sos muy pobre, o en la otra, tenés mucho dinero, pero no podés... Pero pocos. Claro, lo tienen pocos, pero además, por más que tengas dinero, quizá no te llena, ¿no? Porque, sí, está bien, fuiste a ver todas las películas que querías del cine, y ahora no te completa. Y bueno, y otras donde directamente no tenés toma de decisiones, entonces tampoco te completa. Y así, en esa disputa y en esa discusión, ha venido existiendo el devenir de la humanidad entera. Venimos discutiendo eso ya hace un tiempo. Sí. Y entonces lo que propone Méndez y lo que propone el peronismo va a tener que ver con buscarle una vuelta Bien. que no implique acostarse o recostarse sobre un polo y no sobre el otro. ¿Por qué, dice Méndez, tener que pensar estos polos como polos opuestos y no pensarlos como una convivencia armónica, donde todo eso tenga que estar resuelto, donde no pueda primar el individuo por encima de la colectividad, pero tampoco la colectividad por encima del individuo, donde no prime lo espiritual por encima de lo material, ni lo material por encima de lo espiritual? Quiero decir, un tercer lugar, una tercera posición que pueda no ser ni espiritualismo ni materialismo, la medida justa, ni colectivismo ni individualismo, sino la medida justa. A ese punto justo, ¿no? Ese tercer lugar, el peronismo le va a llamar justicialismo. Y la sociedad que propone el peronismo entonces es la justicialista, porque justamente lo que va a intentar es ajustar sus criterios a ese punto medio, que está un poquito corrido. Bien, a ver. ¿Qué quiere decir esto? Uno tendería a pensar que el punto medio justo, ¿no? El justicialista, sería Está en el medio. en el medio entre la colectividad y el individuo, y en el medio entre el espiritualismo y el materialismo. Bueno, no. El peronismo dice, hay que estar en el punto medio, pero un poquito inclinados hacia el individuo, porque queremos la realización de esa persona, y un poquito inclinados hacia el espiritualismo, porque queremos el desarrollo espiritual de ese ser humano. Esto sin detrimento de la colectividad ni de lo material, ¿ya? Y para desarrollar una parte espiritual fehaciente, entonces necesitamos ciertas condiciones de vida y de existencia que nos permitan, ¿no? Materiales que nos permitan vivir bien y demás. Entonces, todo intenta generar una sinergia, ¿no? Que apunte al desarrollo, a la realización del ser humano. Es así que en una de las verdades peronistas, si no me equivoco, la tercera, Ale, por ahí no me vas a dejar mentir, si no buscala. A pero- googlear un poco. ¿Eh? A googlear. A googlear, Alejandro. Claro, para esta verdad peronista, no hay individuo que se pueda realizar en una sociedad que no se realice. Esa es la frase que de alguna manera sintetiza y completa lo que es el justicialismo. Para que uno se pueda realizar necesitamos que la sociedad se realice. Si no, el que se realice es uno. Y eso al peronista no le alcanza. Uno
para el peronismo, ¿no? Uno no es feliz solo. Uno necesita de la felicidad de los otros también para ser feliz. ¿Quién puede ser feliz si no es un verdadero canalla, ¿no? ¿Quién puede ser feliz disfrutando de sus aposentos y sus riquezas al mismo tiempo que ve a un tipo durmiendo en la calle, ¿no? O a sus propios amigos y amigas viviendo en la miseria? A no ser que esa persona sea un canalla, esa persona no es feliz, ¿no? Y bueno, desde ahí empieza este andamiaje al que llamamos justicialismo. Por eso el Partido Justicialista es el Partido Tiene ese Justicialista, nombre. por supuesto. Alejandro, ¿algún comentario hasta el momento, hacia la fecha? Están pidiendo que me paguen el monotributo. Ok. Y a ver si me tiran un mate. Uno pone acá. Está muy lejos el compañero, es difícil. Hay un canal, una cuenta que se llama Lofi para estudiar, que dice soy presidenta. Vamos. Y Bien, ¿qué más? acá sí, también tenemos, ¿no? Me perdí cuando dijiste buenas noches. Ujú. ¿Podés repetir todo, dice? Sí. No dije buenas noches. Me perdiste cuando dije Está buenas. mintiendo. Así Está muy que te complicado. perdiste desde antes, tengo que arrancar desde antes. Bueno, ese es el surgimiento, ¿no? Del justicialismo. Yo me permito desde acá polemizar o discutir, ¿no? O sea, partiendo de esta base. Otro día hablaremos de qué es la comunidad organizada, que tiene que ver con esto que es el justicialismo. Otro día podemos hablar de las 20 verdades peronistas, de las 3 banderas del peronismo, cuestiones que siempre van a girar alrededor de esto que llamamos justicialismo, ¿no? Y que tiene una fuerte impronta doctrinaria. Ahora, ¿qué podemos pensar, no? Yo me gusta hacer paralelismo, no sé ustedes qué opinan, pero digo, ver la actualidad, dónde están las crisis de la actualidad, en función de este marco teórico que nos da Méndez. ¿Qué opinas vos, Zoe? ¿Qué podemos ver? ¿Qué sociedad tenemos hoy? Qué pregunta, Joaco. Y yo creo que estamos en una sociedad que está un poco, de alguna manera, priorizando el individuo en algún punto y en un constante conflicto de todas estas de las relaciones sociales. Y es ahí un poco, igual es el problema medio de la historia, ¿no? Pero no, tratando de encontrarse un poco en esto que venimos charlando, de cómo buscar de alguna manera la realización propia, pero también de la sociedad en general, ¿no? Y con mucha violencia en algún punto también. Uh-huh. Sí, está complejo. Sí, yo veo muy alejado la cuestión, además digo, por un lado esto del individualismo atroz, lo otro que también veo muy alejado es la cuestión espiritual, ¿no? Sí. Quiero decir, el desarrollo del individuo por fuera de lo material también está costando. Sí. ¿No? Veía el otro día, siempre cuento esta anécdota, pero un amigo del secundario que es muy creyente, él es evangélico, y cuando se compró un auto, subía a las redes, gracias a Dios por el auto que me compré, qué sé yo. Y está bien, cada uno, no me voy a poner en crítica o en cuestionamiento de eso. Lo que sí me hace pensar es, bueno, en qué Dios pequeño ese, ¿no? Un Dios que de alguna manera abandona cierta trascendencia, inmensidad, ¿no? Dios es el cosmos, ¿no? Es la omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia, y está abocado a que te compres un auto. O sea, se mide el amor que Dios te tiene en lo material. Es también, ¿no? Como incluso donde uno diría, bueno, ahí hay mucho espiritualismo, es un espiritualismo raro, ¿no? Sí, o que queda en esa imagen de ese auto, no hay algo más allá. Claro, ¿no? No queremos más nada, ¿qué pretendemos, ¿no? de la vida? O de Dios en el caso del creyente. Ahora podríamos irnos a otros puntos, digo, salir de la religión y pensar en general, ¿qué capacidad real tenemos de acceso
a lo cultural, a lo deportivo, ¿no? A otras formas de desenvolvimiento del espíritu, el baile, la danza, no sé, la tradición, lo académico incluso, porque uno también a través del saber, ¿no? Puede desarrollarse, saber académico. Digo, bueno, ¿qué acceso real tenemos a eso? ¿No? Y qué importancia le damos. Vos, Ale, ¿qué opinás sobre el tema? Yo estoy más pendiente de los comentarios y eso. ¿Qué están diciendo? A ver, por favor. Gracias, Diego, dice Jonás. Bien ahí. Bueno, tenemos a una compañera de Cinco Saltos que nos estaba viendo, no sé si nos seguirá viendo, pero bueno, nos está viendo. Le mandamos un abrazo peronista. Gigante. Tremendo. Y a Lucio de Roca, que también nos está viendo. Bien, le mandamos Gracias. un abrazo. Lucio, querido. Súper federal esto, la verdad, se expande. No, se está expandiendo. La Patagonia entera ya empezaron. Es un Es éxito el valle. absoluto. Y casi que de accidente salió esto. Estaba pensando en armar sí. una encuesta, pero debo reconocer que nunca armé una encuesta, entonces no me estaría dejando, pero... Claro, no vaya a ser cosa que armen la encuesta y en realidad, no sé, se caiga la página. Claro. Claro, le re y la cae. Desde La Pampa. Desde La Pampa también, Desde La Pampa. Oti. Cenillosa. Cenillosa. Bien ahí. Rocío Cenillosa. Ramos. Tremendo, bien. Otro tema que acá me voy a empezar a polemizar porque quiero charlar de este tema. ¿No? Digo, en esto de lo espiritual, yo alguna vez conversaba con un amigo, con vos también hemos charlado, con Maciel que no está, ahí leí. Alguien preguntó No también, murió, sí. ¿no? ¿Eh? No murió. Murió. Sí. Maciel murió. Estamos Otra vez. juntando las esferas peronistas para Para revivir. resucitarlo. Es como un Sí. Krillin, pero del peronismo. Invocamos a Perón y claro. le pedimos que traiga al compañero. Exactamente, él muere más o menos de 5 a 9, que labura. Claro. y Ahí luego está el problema. no lo revivimos y vuelve. a morir. Miami presente, dice otro compañero acá. Eso es medio dudoso. Ojo, Yo- Es la persona que dijo soy presidenta, así que la queremos. excelente, bien. Y es de Connecticut, que no sé ni dónde está. De conectar. Y hablando de galaxias y Bien, cosmos. claro. Capaz que hay alguno de Marte, ¿no? Nos está siguiendo hoy. ¿Vos decís, Ale? Puede ser, sí. Sí, seguramente. No, la otra que iba a polemizar es con el kirchnerismo en general, ¿no? O sea, quiero decir, Aito podría ponerlo más abstracto, ¿no? Y decir, bueno, las políticas heterodoxas, económicas heterodoxas, que llamamos keynesianas o neo-keynesianas, apuntan a generar consumo en la gente, ¿no? Es decir, lo voy a decir en criollo, inyectamos guita en los bolsillos de las personas y las personas consumen, compran. Como compramos y consumimos, eso beneficia al almacenero del barrio, el almacenero beneficiará al mayorista, el mayorista a la distribuidora a la fábrica. Claro, como se vende más, los empresarios deciden Producir más. generar más puestos de trabajo. Exactamente, genera más puestos de trabajo. Generalmente eso Bueno. pasa cuando la tendencia es a aumentar el consumo, digamos. Exactamente. Si pasa lo contrario, suele pasar que empiezan a echar gente, Claro, cerrar cuando empresas. nadie vende nada, por lo general producís menos. Si producís menos, hay menos laburo. Si hay menos laburo, no. Sí, qué sé yo. Se va todo el carajo. Eso es. Ajá. Y bueno, a lo que iba. En ese sentido, uno tiene un desarrollo del orden material, porque puede consumir, puede acceder a bienes, ¿no? Y desarrollarse como individuo. Fantástico. Quiero decir, ¿cuántas personas compraron por primera vez un auto 0 kilómetro, ¿no? Durante el kirchnerismo. ¿Cuántas personas pudieron viajar? ¿Cuántas personas? Se hicieron su casa. Se hicieron a la casa, ni hablar, ¿no? El acceso, miren, al derecho básico que es una La casa. vivienda. Sí. ¿Vieron? Ese derecho está inscripto en el artículo 14 bis, ¿no? Por ser trabajadores tenemos derecho a una casa digna. Eso no se cumple. Pero quiero decir, bueno, derechos básicos no están garantizados, pero con el kirchnerismo pudieron llevarse a cabo o por lo menos encontraron un gran porcentaje de la población que accedió a tierras, a casas, a un auto, a algo, a un bien. Ahora, ese modelo keynesiano durante ciertos momentos de explosión del mercado interno, de desarrollo incluso geopolítico que nos permitía, digamos, Posicionarnos. claro, ¿viste? Va generando una vida de consumo estable. Ahora, cuando el mundo entra en recesión,
a su vez, cuando llegamos a un límite de producción, porque ya la gente no consume tanto, porque tenés 40 millones de personas y una vez que hiciste... De que todos compraron algo, Claro, no lo va a volver a comprar. claro, hiciste ¿cuánto? 120 millones de pares de zapatos. ya hay un punto donde hay gente que quizá no te compra tantos zapatos, qué sé yo. Cuando empieza a ocurrir eso, empieza a haber un golpe en la economía, o quizá un progreso más lento, ¿no? Y para mí, si no hay detrás del consumo una construcción espiritual, de sentido comunitario, de causa social, que nos englobe, terminamos viendo esa recesión o ese momento de caída de consumo o de un progreso más lento y demás, como un problema, Sí, y tal no cual. como un obstáculo que se va, ¿no?, a poder saltear más adelante o lo que fuera. ¿Cierto? Sí, basta como recordar ciertas demandas que había en ciertos sectores de la población no identificados con el peronismo, que las comparamos con demandas de hoy, no lo podemos ni creer. Por ejemplo, no sé, que no entraban iPhones, o que había dificultades, o la cantidad de impuestos. O sea, la bronca era por no acceder de manera más fácil al consumo, o de manera más barata, si se quiere. Pero sí, la lógica era totalmente consumo. Pero es como, yo haría hasta una propaganda, si fuera mis políticas, decir, che, esto era lo que a mí me demandaban, no me demandaban, no sé, alimento. Ni hablar, sí. No es el mismo reclamo. Hoy estamos ¿no?, saliendo a la calle a reclamar que liberen el alimento que no quieren liberar, ¿no?, desde el gobierno nacional para los comedores. Mientras que... O el presupuesto para las universidades. Y que en todo caso en el kirchnerismo la intención era generar las condiciones para que no haga falta comedores, o que en todo caso el comedor sea un espacio de recreación y de esparcimiento comunitario, y no el lugar donde auxilian hoy el alimento a las personas que no lo tienen. Entonces, bueno, frente a esa situación, ¿no? Bueno, pero justamente esto que vos hablabas de que faltó la cuestión espiritual hizo que un montón de familias, un montón de personas mejoraron su poder adquisitivo, pero cuando llegaron ahí ya no les gustaba que otros puedan irse de vacaciones a Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Y eso generó ahí un conflicto, digo. O sea, eso de acá nos pasó con algunas personas que accedieron a trabajar en el petróleo, ¿no?, y que de repente ganaron muchísimo dinero, que cuando pusieron impuesto a las ganancias decían, no, la puta madre, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahora, wow, porque antes no tenías un peso partido al medio y hoy estás ganando 1.000.000 de pesos y, viste, quiero decir... Me hace acordar a un futbolero también. Sí. A un del supuesto, pueblo, un supuesto representante del pueblo. Sí, Igual es re interesante porque, para pensar, ¿no?, eso de la mejoría del poder adquisitivo, pero no hay como una identificación popular, sino de otro orden, que eso es totalmente espiritual, esa identificación, cultural y espiritual. Sí, ¿Cuál dirías vos que fueron algunos de los errores, o cómo se debería encarar eso en realidad, para que no vuelva a pasar algo parecido? Yo la verdad ahí no tengo tanta claridad. Sí me animo a mirar algunos modelos. Quiero decir, el peronismo, el gobierno de Perón tuvo modelos propagandísticos muy grandes, pero que yo creo que con la propaganda no alcanza. O sea, porque Perón no solo tuvo un modelo propagandístico buenísimo, similar, ¿saben a quién? A otro gran baluarte que seguramente hubiera sido peronista. Hablamos de Rosas. Rosas tenía una maquinaria propagandística, ¿no? Ahora, no solo Perón tuvo esa maquinaria, Perón tenía a su lado una palabra muy fuerte, ¿no? Es decir, una palabra que llegaba a oídos de muchas personas, pero además tenía Evita, que le llamaban que era, la líder espiritual. Era ¿no? eso. Quiero decir, hay algo ahí donde uno necesita, me parece, el desarrollo del espíritu, quizá en boca de gente. Quizá en épocas de materialismo e individualismo necesitaríamos alguna palabra que decimos cada tanto en aluvión, no explique el mundo ni lo
intente comprender, ni lo delinee, ni lo describa, ni lo analice, sino más bien que nos pueda hacer un discurso que apunta al espíritu, ¿no? Que nos haga sentir lo que se dice, que apunta al corazón, no que describa el mundo, sino que lo haga ser algo sentible, ¿no? Algo que nos atraviese el corazón. Yo lo que siento, Ale, es que fuimos perdiendo esa capacidad, no porque Cristina no sea capaz de hacerlo, no, solo porque con Cristina no alcanza, ¿no? ¿Cuántos Mujicas tuviste en el kirchnerismo? ¿Cuántas Evitas tuviste en el kirchnerismo? ¿Cuántas personas, me explico, que te hablen desde el corazón, que no busquen la rosca? Y no tiene que ver con el kirchnerismo, tiene que ver con otra cosa, con una dictadura cívico-militar, con un devenir histórico, quiero decir, ¿no? Donde se exterminó una generación entera de 30.000 personas, donde, digamos, donde fueron... Que eran un poco los que discutían estas cosas. Claro, encima. ¿y quiénes te quedaron? Los que rosqueaban muy bien y zafaron de esa, traicionando a sus amigos, ¿no? Quiero mencionar que citaste media frase de Alberto Fernández. Uy, Sí, la de con Cristina, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Bueno, pero esa en realidad era una frase que hablaba del peronismo, ¿no? Con el peronismo, sin el peronismo no se puede, con el peronismo no Lo otro alcanza. acercate un poco más también. Bien. Eso, digo nada más que era una frase bien del peronismo. Bueno, nada, en ese marco yo creo que una de las respuestas tiene que ver en realidad con militancia, loco, pero con militancia que hable el corazón, no con militancia que venga de la universidad para hablarle a académicos, que haga ponencias. Para eso está Cristina, que nos explica el mundo y además nos emociona y nos hace llorar. Bueno, esa es Cristina. Un militante, yo no sé si tiene que andarnos explicando el mundo. Hay una tendencia. Yo, cuando hablaba con algunos políticos de acá de Cipolletti, políticos para ponerle un nombre, ¿no? Para ponerle un nombre porque no dejan de ser militantes, ¿viste? Hay veces que una vez asumiste un lugar en algún lugar y te cree que ahora sos un político, o esas cosas. Pero esa gente estaba muy preocupada en conocer números, por ejemplo, ¿no? No, hay que saber cuánta plata invirtió Alberto Fernández, no sé, en educación, porque ese dato no se conoce y si la gente lo conociera. Bueno, yo creo que le está errando. De hecho, sí. Algo muy parecido a lo que decís hacía Infobae hace unos meses, que era con cada gobierno estadísticas de cada rubro. Y era ¿Quién lee la noticia esa? 3 personas. Quiero decir... Pero además no tiene nada que ver con nosotros esa lógica. Y además, claro, primero que es academicista y el peronismo no es academicista, ¿no? Es profundamente popular, otra de las verdades peronistas que vamos a tener que abordar, ya la estamos nombrando mucho. Cualquier círculo político, ¿no? Es antipopular y si es antipopular es oligarca, ¿no? Ahora, yo creo que no solo no le importa mucho a la gente el dato, a nadie le importa mucho los datos estadísticos, o lo estudiarán un conjunto de personas que no es la gran mayoría, sino que no es por ahí. O sea que no nos importan a veces tanto los datos cuando uno siente que lo que está haciendo tiene un sentido trascendente, ¿no? Cuando uno lo que está proponiendo quizá arriba de otros lugares, hasta el mismo Perón se dio el lujo en algún momento de decir, bueno, loco, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, vamos a laburar como negro porque tenemos que salir de esta crisis entre todos, ¿no? Y el pueblo convencido salió a laburar y salió a poner de su empeño, con algunas demostraciones, claro, sí, las demostraciones de que el que estaba en el gobierno pagaba deudas externas, que el que estaba en el gobierno generaba condiciones de existencia más amenas para las personas, digo, quiero decir, ¿no? Hubo una política que se correspondió. No basta el discurso solo. Yo digo esto porque a veces ven a Milei y decís, bueno, tiene un lindo discurso para algún sector quizá de la población, ¿me entendés? Le da una causa, le da una encausa su existencia, le gusta a quien le guste, seamos libertarios o no sean libertarios, Sí, ¿me explico? Peronito. Seas de Scioli, viste que ahora Scioli dice que existe el peronismo libertario, la puta madre. Pero yo creo que lo que no lo acompaña a Milei es justamente la correspondencia con sus políticas diarias. Entonces, para mí, Ale, es una combinatoria entre la posibilidad de construir un relato, un discurso, una narración de lo que estamos haciendo, que encanta el corazón y que nos haga sentir parte de un conjunto, de una comunidad, de una causa común,
y por otro lado una política que vaya en consonancia, ¿no? Y se corresponda. No quiero decir con esto que el kirchnerismo no lo intentó. Lo que sí me parece es que quizá no supimos medir el impacto, o sí, y no pudimos combatir el impacto del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Como la sociedad después de los 90, después de la dictadura, después del 2000, después de tantas atrocidades, se volvió muy desconfiada de cualquier causa trascendental, Sí. ¿no? Y profundamente materialista, ¿no? Y quizá bien acertado, o sea, venías del 2000 y sí, yo también quisiera alguna Estabilidad, certeza. económica, algo, ¿no? Está muy bien, digo, pedir eso. Lo que pienso es que quizá nos arrebataron a los soñadores. Y un mundo no puede vivir de técnicos, también necesita soñadores. No solo de pan vive el hombre, decíamos recién, ¿no? O sea, no alcanza con eso. Así que bueno, algunas cosas para charlar el día de la fecha. No sé si... ¿Cómo estamos? Un agradecimiento a la biblioteca, vamos a hacerlo. Eso, un Tal cual. agradecimiento gigante a la biblioteca Fernando Jara, que bueno, nos abrió las puertas, a Pablo que está haciendo el aguante. Se vino en bicicleta, Pablo, desde Cinco Santos, desde el Arroyón, a abrirnos el lugar. La verdad que un abrazo Un gigante, capo. Pablo, y gracias. Y bueno, y seguiremos con abordando otras cosas y hablando de actualidad, hablando de otro tipo de cosas. La próxima, se me ocurre que podríamos hablar, Ale, Zoe, quizá a la distancia nos pueda seguir, de se vuelven los pagos mañana, Zoe. Yo mañana en el Día del Amigo me voy, Claro, como para hacer un cierre de mis vacaciones. exactamente, este gran encuadre, ¿no? Sí, de sí, sí. vacaciones. Bueno, hablar, yo pensaba de la comunidad organizada y ese tipo de cosas, y así irme echando, ¿no? Porque es esto, es profundizar un poquito más. Hablamos de justicialismo, bien, bueno, ¿y cuál sería la sociedad? Claro, ¿hacia dónde queremos No. ir? Analizar a partir Claro, no. de eso un poco cómo estamos. Exactamente. Ver qué nos falta para cierta comunión. Bueno, No sé, vamos a Ale. despedirnos de la gente. Nos Sí, despedimos Gracias. de la gente. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. La próxima, Gracias por invitarme. gracias Zoe por estar. Y bueno, nos vemos entonces la próxima vez que salgamos, que vaya a saber cuándo sea, porque dependerá de que no nos quieran boicotear el programa. Claro, loco. Adiós. Freeze. Viva Perón. Viva Perón. Viva Perón.